Imaginen esto. Enciendes el televisor a las 7 de la mañana esperando ver la típica caricatura para vender juguetes de plástico. Claro, lo de siempre. Exacto. Monstruos de colores, transformaciones brillantes, rayos láser. Pero en lugar de eso, la pantalla te entrega una clase magistral y súper cruda sobre el trauma infantil. Qué locura, ¿no? Totalmente. O sea, el peso de un divorcio y el miedo paralizante a crecer, ese es el nivel de profundidad que vamos a explorar en la exploración de hoy. Sí, un tema fascinante. Hola a toda la gente que nos acompaña en este nuevo análisis a fondo. Qué gusto tener a nuestra audiencia lista para sumergirse en la información. Un placer estar aquí de verdad. Y bueno, antes de arrancar con todos los detalles, queremos invitar a quienes nos escuchan a unirse al canal y reaccionar a los videos. Súper importante. Sí. Y por supuesto queremos agradecer enormemente el apoyo que se puede brindar a través de la liga que está fijada en el primer comentario. Ese respaldo hace toda la diferencia para que sigamos trayendo este nivel de investigación. Es un gusto estar aquí para desmenuzar un fenómeno que, y lo digo muy en serio, moldeó a toda una generación sin que muchos se dieran cuenta en ese momento. Yo me incluyo ahí definitivamente. Claro. Hoy vamos a diseccionar Digimon Adventure de 1999 y su secuela, Adventure 02 del año 2000. Pero a ver, hay que dejar algo muy claro desde el principio. Ajá. El objetivo de este espacio no es apelar a la nostalgia vacía. No estamos aquí para recordar canciones o nombrar monstruos de memoria. Aunque las canciones eran buenísimas. Sí, claro, buenísimas. Pero vamos a analizar el por qué. ¿Por qué esta obra narrativa logró conectar de una manera tan, digamos, visceral y psicológica? Que marcaba una diferencia abismal con cualquier otra cosa que se transmitiera en esa época. Exactamente. Y para entender esa magnitud, tenemos que hablar del elefante gigante en la habitación. A ver, dilo. A finales de los 90 y principios de los 2000, la comparación era inevitable, especialmente en México. Había un titán absoluto en los patios de recreo. Pokémon. Pokémon, obvio. Y fíjate, consumir Pokémon en esa época era como, no sé, como llenar un álbum de estampas. Era divertido, súper social, enfocado en coleccionar y pues era el mejor en una competencia. Sí, una estructura muy deportiva. Ajá. Pero ver Digimon era como asistir a una sesión de terapia grupal disfrazada de aventura de ciencia ficción. Esa es una gran analogía. Es que los monstruos literalmente representaban los miedos internos de cada niño. Y esa distinción es clave, porque mientras que la franquicia de Pikachu apostaba por una narrativa súper episódica, ligera, con un protagonista perpetuo, ¿no? Ash nunca crecía. Cero desarrollo emocional. Exacto. Su única meta era ganar medallas. Pero la obra que analizamos hoy tomó un riesgo enorme al optar por un elenco coral. 8 niños distintos. 8, sí, y con una carga dramática pesada. Desde la perspectiva de la teoría literaria, estructuraron un Bildungsroman perfecto, o sea, un viaje de formación. Pero a ver, siendo justos y haciendo un poco de abogada del diablo aquí, A ver, te escucho. ¿no es un poco injusto compararlos tan directamente? O sea, una franquicia nació explícitamente para emular la experiencia de un videojuego de atrapar cosas. Sí, claro. Y la otra fue diseñada desde el inicio como un drama de personajes. No estamos comparando manzanas con peras. Es una objeción válida, sí, sobre todo si analizamos sus orígenes comerciales, pero en la mente de la audiencia infantil de aquel momento... ¿Qué éramos nosotros? Exacto. Ambas series ocupaban el mismo bloque de programación y competían por la misma atención de la gente. Y ahí es donde el contraste narrativo te vuela la cabeza. Totalmente. La premisa de arrancar a un grupo de niños de su campamento de verano y arrojarlos a un mundo digital hostil y desconocido no es solo un recurso de fantasía. No, es una metáfora. Es una metáfora brillante de la incertidumbre infantil, estar perdidos, sin la protección de los papás, en un entorno que no obedece las reglas lógicas del mundo adulto. O sea, es como cuando un niño se pierde en el supermercado, pero elevado a la enésima potencia y con dinosaurios que escupen fuego. Tal cual. Y la genialidad radica en cómo el peligro externo escala al mismo ritmo que la comprensión del mundo que tienen los niños. No se quedan peleando contra el villano de la semana para siempre. Exacto. La evolución de las amenazas es sintomática de su crecimiento psicológico. A ver, desglósales un poco. Primero enfrentan a Devimon, que, si lo piensas, representa el miedo primario, el miedo básico a la oscuridad, a los monstruos bajo la cama. Miedos muy de niño chiquito. Sí. Luego, la trama se vuelve muchísimo más compleja con Mayo Tismun. Él invade el mundo real. Esa parte era de terror.
porque el miedo evoluciona hacia el terror del mundo adulto. La idea de que el mal puede esconderse a plena luz del día, en tu propia ciudad. Que te pueden secuestrar. Exacto. Y finalmente terminan enfrentando a Pocalimon. Y él no es un simple monstruo, ¿eh? No, para nada. Es una manifestación literal del terror existencial, de la depresión y la desesperanza absoluta. Qué fuerte para una caricatura de niños. Y, o sea, aquí es donde la mecánica principal de la serie, la famosa digievolución, demuestra que no es solo un truco para vender muñecos. No, es mucho más que eso. Porque el crecimiento de estos niños no era un adorno para la trama, era el motor que hacía avanzar la historia, literalmente. Es que el guión hace algo muy audaz ahí. Le asigna a cada niño un emblema que representa una virtud moral específica. Claro, me acuerdo. Tai es el valor, Matt la amistad. Sora el amor, Izzy el conocimiento, Mimi la pureza, Joe la responsabilidad, TK la esperanza y Kari la luz. Todos muy definidos. Sí, pero la verdadera maestría narrativa es que estos personajes no son arquetipos planos que, no sé, encarnan la perfección y ya. Todo lo contrario, de hecho. Cargan con conflictos internos súper reales y dolorosos. Conflictos que ponen a prueba esa virtud asignada. Ese es el punto central de todo esto. O sea, pensemos en Matt. Es el portador del emblema de la amistad, pero es un chico solitario, increíblemente defensivo, que empuja a los demás lejos. Porque tiene pavor a salir lastimado. Exactamente. Y esto tiene una raíz clarísima y muy cruda para una caricatura. El divorcio. Sí, un tema pesadísimo en esa época. Matt y su hermano pequeño, TK, viven separados por sus papás. Hasta tienen apellidos distintos, Ishida y Takaishi. Que una serie mostrara el impacto psicológico de una familia fracturada era impensable. Y cómo eso genera adolescentes huraños, ¿no? Y niños pequeños que intentan ser maduros antes de tiempo para no dar problemas. Totalmente. Y no solo eso, pensemos en Sora, que tiene el emblema del amor. Pero ella sufre de una profunda crisis de autoestima porque siente que su madre no la ama. Por las expectativas japonesas, ¿no? Sí, súper rígidas. O el caso de Itzy, el genio de la computadora. Él se refugia en la tecnología precisamente para escapar del trauma de haber descubierto por accidente que es adoptado. Wow. Es que lo dices así, suena a un drama para adultos. Es que la serie condiciona la mecánica del poder a la resolución de esos traumas. O sea, para evolucionar. Sí. Una evolución sana de sus compañeros digitales requiere que el niño confronte esa sombra y alcance un equilibrio emocional. No basta con querer golpear más fuerte y ya. Exactamente. Y hoy, hablando de querer golpear más fuerte, hay un momento específico en la narrativa que rompió todos los esquemas para la audiencia. Ya sé para dónde vas. Si alguien vio esto a los 10 años en televisión abierta, seguro recuerda un dinosaurio gigante y esquelético destruyendo todo a su paso. Me refiero a Skullgreymon. Uf, un punto de inflexión absoluto en la animación. Es que piénsalo bien. Tai, el líder, siente una presión aplastante por proteger a su grupo. Esa presión se vuelve desesperación total. Se desespera cañón. Y en lugar de procesar su miedo, fuerza a Agumon a evolucionar a través de la agresión pura y la toxicidad. ¿Y cuál es el resultado? Pues no es un héroe más brillante con armadura, es una abominación, un monstruo esquelético sin razón que ataca a sus propios amigos. Y termina colapsando por agotamiento. Es súper perturbador. Pero es que enseñar a un público infantil que la fuerza bruta, sin madurez emocional, es inherentemente destructiva, fue un movimiento revolucionario. Porque en otras series todo se resolvía gritando más fuerte. O liberando un poder oculto porque te enojaste. Esta serie advirtió sobre los peligros de la exigencia desmedida y la masculinidad tóxica. Demostró que, forzar el crecimiento antes de estar listo solo genera monstruos. Literalmente monstruos. Entonces, si esta primera serie del 99 funciona como este viaje para sanar los traumas de la infancia, ¿qué pasa cuando esos niños crecen? Ahí entramos en territorio complicado. Porque el cambio hacia la secuela, Adventure Zero 2, en el año 2000, siempre se ha sentido, no sé, increíblemente caótico. Y es que lo es. A nivel de producción, la secuela sufrió de una falta de dirección unificada terrible, y eso se nota en pantalla. La cohesión de la primera temporada desaparece por completo. Sí, introducen a nuevos personajes principales, como Davis, Jolie, Cody, y a veces chocan tonalmente con los veteranos. Y los villanos, o sea, hay cambios abruptos. Demasiados. Pasan de la tiranía del emperador de los Digimon,
luego a las conspiraciones de Arukenimon y Momimon, y al final resoluciones muy apresuradas con Malomiotismon. Sí, la estructura parece que tropieja consigo misma todo el tiempo. Sin embargo, hay un argumento analítico súper interesante que sugiere que esa falta de cohesión refleja perfectamente la etapa que intenta representar. ¿La adolescencia? Exactamente. La transición a la pubertad. Claro, es que no es una línea recta y limpia, es desordenada por naturaleza. Muy desordenada. De pronto lidias con responsabilidades que no pediste, dependes de la nostalgia de tu pasado infantil para sentirte seguro. Pero te obligan a limpiar tus propios desastres. Ajá, y tienes que aprender a trabajar con personas que no necesariamente te agradan. La serie es fragmentada porque, pues, la adolescencia es fragmentada. Y eso se refleja en las nuevas mecánicas de la secuela, específicamente en la evolución combinada, o Yogres. Que juntaban a dos Digimon, ¿no? Sí. Ya no se trata solo de que un individuo alcance su equilibrio interno. Ahora requiere que dos adolescentes con personalidades opuestas y egos frágiles sincronicen perfectamente sus mentes. O sea, una metáfora de la interdependencia. Llegar a la madurez significa aceptar que no puedes resolver todo tú solo, que tienes que ceder el control. Y confiar en el otro. Y bueno, es imposible hablar de la madurez en 02 sin detenernos en el núcleo emocional de toda esta secuela, Ken y Chijoji. ¡Wow, Ken! El arco de redención de Ken es posiblemente uno de los mejores escritos en la historia de la animación juvenil. Es que empieza presentándose como el emperador de los Digimon, ¿no? Un villano humano que esclaviza a las criaturas por puro sadismo. Con su látigo y sus lentes oscuros. Para él todo es un videojuego donde él es un dios cruel. Pero cuando la serie revela el origen de su crueldad, el golpe es devastador. Durísimo. Y si quieres, detalla un poco más ese mecanismo emocional, porque no es solo que fuera malo por naturaleza. No, para nada. Resulta que Ken es un niño prodigio, pero asfixiado por las expectativas de sus padres. Una presión horrible. Y su tragedia central es la muerte de su hermano mayor, Osamu. Ken, en un momento de celos súper infantiles, deseó que su hermano desapareciera. Y pasa. Sí. Cuando Osamu muere en un accidente, Ken queda destrozado por una culpa inmanejable. Su mente no lo soporta. Y esa vulnerabilidad es explotada por una entidad externa. Para no sentir dolor, el niño se disocia por completo. Se aísla emocionalmente. Crea a esta persona malévola en el mundo digital porque, pues es más fácil ser un tirano de fantasía que un niño de luto en el mundo real. Y cuando finalmente su fachada se rompe, cuando se da cuenta de que los Digimon no son código de computadora, sino seres vivos, y que la muerte que causó es real. El peso de todo lo aplasta. Llora desconsoladamente. Y la serie no le da un pase libre solo por llorar. Eso es clave. Su camino hacia la redención es súper agotador. Tiene que caminar por los lugares que destruyó, enfrentar el odio de quienes lastimó. Y aprender a perdonarse a sí mismo, que es lo más difícil. Es el niño presionado por el éxito que colapsa y tiene que reconstruirse desde cero. ¡Qué locura! Y si conectamos este caos emocional de la adolescencia y la presión familiar con el entorno de quienes consumían esto, llegamos a un punto histórico muy particular. La transmisión en México y América Latina a principios de los 2000. Sí. Aquí la narrativa choca directamente con nuestra realidad cultural. El impacto fue sísmico. Estábamos en el auge absoluto del anime. O sea, Fox Kids en televisión de paga, el grandísimo Canal 5 en televisión abierta, todo mundo lo veía. Fue el caldo de cultivo perfecto, pero hay un paralelismo sociológico que amplificó esto. Adventure 02 da un salto conceptual gigante. Pasa de la desconexión a la integración total. Los mundos se mezclan. Los niños van al mundo digital y regresan a tiempo para cenar con su mamá. Y esto resonó porque ocurrió exactamente en los años en que el Internet comenzaba a expandirse en las casas latinoamericanas. Totalmente. Lo digital dejó de ser un concepto abstracto de películas de ciencia ficción. De pronto, era una computadora haciendo ese ruido espantoso de conexión de módem en la sala. Sí, la idea de un mundo en la red coexistiendo con el nuestro se estaba volviendo tangible para nosotros. Ya a esto le tenemos que sumar un factor decisivo, que es la tropicalización a través del doblaje latino. El doblaje fue arte puro. No fue solo traducir palabras, fue una adaptación emocional inmensa. Integraron modismos, tonos de voz, una forma muy nuestra de expresar el dolor o la alegría. Se sentía súper íntimo. Exacto, como si estos niños japoneses estuvieran viviendo en tu misma calle.
Y esa cercanía explica por qué el personaje de Ken pegó tan fuerte en México. Claro. El sistema educativo y la estructura familiar aquí a menudo imponen una exigencia brutal. Tienes que ser el orgullo de la familia, sacar buenas notas, compensar las carencias económicas de los papás. Y muchos niños que veían la tele por las tardes, haciendo tareas y sintiendo el peso de no decepcionar a sus padres, vieron en Ken un espejo absoluto. Sus ansiedades secretas en pantalla. Y ahí reside el mayor triunfo de la franquicia, creo yo. Mostró un profundo, casi reverencial respeto por la inteligencia de la audiencia infantil. Algo muy raro en esa época. Mucha animación de ese entonces esterilizaba los conflictos, protegía además a los niños. Pero esta obra confió en que su público podía procesar la complejidad humana. No nos trataron con condescendencia. Nos mostraron que los héroes lloran de frustración, que las familias se rompen y que hacer lo correcto duele. Y por eso hay una base de fans tan leal hoy en día. Sí, somos adultos que volvemos a ver la serie y descubrimos que el mensaje no se quedó en la infancia. Las metáforas sobre salud mental son más relevantes hoy que hace 20 años. Bueno, en conclusión, al observar la estructura de ambas obras, el panorama es claro. Digimon Adventure del 99 es una obra narrativa sobre el descubrimiento de la identidad y los traumas primarios. Es el viaje para descubrir quién eres. Mientras que Adventure 02, aunque más accidentada, aporta el golpe de realidad ineludible, la responsabilidad. Aprender a vivir con las consecuencias de tus actos. En un mundo compartido, sí, Y en conjunto demuestran que el entretenimiento infantil puede ser un vehículo superpoderoso para la educación emocional. Le enseñaron a nuestra generación a asumir la culpa, pedir perdón y aceptar que cambiar es posible. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, me gustaría dejar una pregunta en el aire para nuestra audiencia. A ver, suéltala. Una reflexión. Si en el año 2000 el mundo digital funcionó como una metáfora perfecta del aislamiento y la incertidumbre de la infancia, Ajá. en nuestra actualidad, donde la línea entre el mundo físico y el mundo digital prácticamente no existe, donde vivimos proyectados en redes sociales, ¿qué forma tomarían hoy nuestros conflictos internos si tuvieran que manifestarse como una criatura digital que depende enteramente de nuestra madurez emocional para evolucionar? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan escalofriante y fascinante! Te deja pensando cañón sobre nuestro propio mundo digital personal hoy en día. Bastante, sí. Y con esa tremenda idea concluimos el análisis de hoy. Les recordamos a quienes nos escuchan, una vez más, que la liga en el primer comentario está ahí para quienes deseen apoyar este espacio. Realmente significa el mundo entero para que podamos seguir investigando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, gracias a quienes prestan sus oídos a este nivel de inmersión en las historias, que nos formaron. Nos escuchamos en la próxima.